Una foto, un aullido y, en el reflejo de la pantalla, una cara que no debería estar viva. Aleftina sostuvo el teléfono con las manos todavía calientes por la cena. La imagen llegó como un paquete ligero del otro lado del mundo. Un mensaje breve, un emoji forzado y, debajo, la fotografía. Valera desde un hotel caro, escribió algo escueto. Llegué bien, te quiero. Y acompañó la frase con una imagen tomada junto a una ventana con cortinas translúcidas. No era una foto cariñosa. El encuadre mostraba sobre todo la habitación, una lámpara antigua, un espejo, la cama a medio hacer. Solo un fragmento de su cara asomaba al borde, poco más que una sombra y un gesto aprendido. Baikal, tumbado a los pies del sofá, levantó la cabeza con la misma parsimonia con la que olfatea el aire antes de decidir levantarse. Había algo en él que se desencadenó antes de que Aleftina comprendiera que... Un pelo del lomo se erizó. Un suspiro agudo atravesó su garganta y sin preámbulo alzó el hocico y aulló. No fue un lamento de perro solitario, fue un aullido esperanzado y roto, un ruido ancestral que parecía decir, esto no es correcto. La piel de Aleftina se erizó al compás de ese sonido. Siempre había dicho que los perros notaban las cosas que los humanos disimulaban. Aquel aullido le pegó al hueso. Ella se inclinó hacia la pantalla, como si acercar los ojos multiplicase la verdad. Amplió la imagen con el gesto automático de tocar el vidrio. Fue entonces cuando la vio. En el reflejo del cristal, detrás de la lámpara y la cama, la sombra de otra cara se dibujaba más nítida de lo que correspondía al fondo. Era un rostro pálido, los ojos medio abiertos, el cabello descuidado. Aleftina sintió el mundo quedarse un poco más espeso. Había visto esa cara muchas veces en los pasillos de la clínica, en los registros, en la mirada de la madre que dejaba flores en la sala. Era Kirill, el muchacho que, hacía algo más de un año, había muerto en circunstancias que habían dejado preguntas abiertas y pocos, muy pocos, interesados en responderlas. La memoria trajo fragmentos. Una noche larga en la UCI. Un electrocardiograma que no terminaba de estabilizarse. La autoridad de las órdenes que sin explicación se interrumpían. Papeles que llegaron y se marcharon con manos ajenas. Kirill había sido un paciente con familia modesta y una causa que, en teoría, no justificaba la prisa con la que alguien había acelerado su historial hasta la conclusión final. Pero aquello era pasado. O eso se suponía. «Baila», murmuró Aleftina, como si nombrar al perro lo calmase. «No es nada». Baikal ladeó la cabeza, como hacen los perros cuando no entienden una palabra humana pero captan el tono. No se acostó. Sus ojos negros se quedaron fijos en la pantalla, y en ellos no había duda ni error. No era miedo por la luz, ni un recuerdo cualquiera. Era reconocimiento. La llamada de Valera llegó segundos después. Lo reconoció por el timbre que usaba en los mensajes de voz. Siempre directo, ligeramente despectivo cuando no quería dar detalles. Una nota de distancia que solía compensar con regalos y promesas. «¿Qué?», dijo él, con una normalidad tensada en el borde. Aleftina respiró y guardó el teléfono sin colgar. Por un segundo se sintió acusada por la claridad de su propia sorpresa. «¿Qué foto?», repitió él, fingiendo sorpresa. «¿No puedes dejar de mirar el trabajo de los demás?». Su voz cambió cuando ella mencionó el reflejo. «Borra la imagen», ordenó Valera, y en su mandato había mucho más que la necesidad de privacidad. Había prisa, una urgencia que no admitía discusión. «Mejor bórrala y ya está». Aleftina le dijo que no. La palabra se le pegó a la lengua con un sabor ferroviario, imprevisto. No iba a borrar una foto que quizá era la única pista que le permitía entender algo que no encajaba desde hacía meses. Valera respiró con fuerza. «Te pido un favor. Bórrala. No la enseñes a nadie. No la publiques. Siéntate. Intenta entender que hay cosas que no deben salir a la luz».
¿Hay cosas que no deben salir a la luz para ti?, contestó ella, y su tono fue cortante sin plan. La llamada terminó con la amenaza velada de quien teme que la transparencia pueda costarle algo más que reputación. Aleftina, mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, miró a Baikal. El perro seguía aullando, ahora más corto, más insistente, como si ejerciera presión hasta que la verdad emergiera. En la pequeña cocina, la luz amarillenta alumbraba la taza de té que se había enfriado. Alea dejó el móvil y se cruzó de brazos. Pensó en lo extraño de la sensación que había tenido cuando vio la imagen. No era solo la imagen, era la presencia del reflejo, la certeza de que alguien cercano a su vida había pisado el mismo cuarto donde la muerte de Kirill había sido sellada un año atrás. Esa foto, enviada con un «te quiero», parecía una broma macabra o una confesión envuelta en frivolidad. No había lugar para la indiferencia. La noche siguió con el zumbido de la ciudad. Alea intentó dormir y no lo consiguió. A cada vuelta en la cama, los episodios de ese año vinieron a su cabeza en cortes nítidos. La ambulancia en la lluvia, la madre de Kirill apelando a cualquier esperanza, la nota de alta que nunca llegó. No había tiempo para procesar todo. La clínica reclamaba su nombre en el turno de mañana. Pero la imagen seguía, y Baikal, que nunca había reaccionado así cuando ella repasaba casos, era testigo mudo de algo que no podía explicar con lógica. Antes del amanecer, cuando la casa aún olía a madrugada y a pan frío, Alea se despertó porque el perro golpeó con la pata la mesilla. No ladró esta vez, o lisqueó el teléfono como quien decide si guarda un secreto. Ella abrió la app de mensajes y repasó la foto otra vez. Había un detalle nuevo. En el espejo se distinguía un resplandor minúsculo, un objeto blanco pegado al marco, apenas un punto en el borde del vidrio. No sabía qué era, pero era un punto que no estaba en las fotografías antiguas de la clínica. Avivó la sensación de que la escena de la habitación no era casual. Se vistió en silencio. Dejó a Baikal en casa con instrucciones implícitas a sí misma. Ni cerca de la clínica no lo podía arriesgar. Antes de cerrarse la puerta, lo miró y como si se disculpara, le rozó la cabeza. El archivo de historias clínicas era un sótano ordenado por un sistema que Aleftina consideraba eficiente. Cajas, carpetas, códigos aprendidos por la repetición de años de trabajo. Bajó la escalera con una linterna pequeña en la mano. El olor era una mezcla de papel viejo, tinta y algo químico que recordaba siempre a las salas estériles. Allí había pasado tardes enteras revisando notas, cotejando medicamentos y buscando respuestas a problemas de los pacientes. Tenía la costumbre de que, cuando las preguntas no encontraban respuesta, volvía a los archivos como si los derroteros de la verdad se hubieran enterrado entre los expedientes. La carpeta de Kirill no estaba donde debía. Al principio creyó que estaba despistada, que un lapsus la había llevado a buscar en la caja equivocada. Rebuscó, sacó carpetas, algunas arrugadas, otras perfectamente alineadas. La carpeta de Kirill no aparecía. Alzó la voz más de lo que pretendía, y un eco se arrastró por los pasillos fríos. Fue entonces cuando la sutileza del vacío se volvió evidente. En la ficha del índice había una etiqueta arrancada, un hueco rectangular del tamaño justo para una carpeta que había sido retirada. Alguien había intervenido el archivo. No solo habían perdido la carpeta por azar, la habían sacado deliberadamente. Regresó al despacho central. Tamara Ilienishna la estaba esperando con la frialdad de quien controla más de lo que aprecia. La jefa de servicios tenía la costumbre de hablar en frases cortas, con los labios comprimidos, y con esa mirada que parecía medir la paciencia de cualquiera que osara cuestionarla. «¿Qué hace en el archivo a estas horas?», preguntó Tamara sin moverse. Aleftina dijo la verdad, que buscaba la carpeta de Kirill.
Tamara hizo una pausa larga que olía a estrategia. La carpeta está siendo revisada, respondió. Por protocolo, no se preocupe, se resolverá. No conviene difundir información antes de que llegue la confirmación. La calma de Tamara era una tela fina que, al estirarla, mostraba manos que trabajaban detrás. Aleftina notó la sutileza en sus palabras. No se preocupe. Era una orden vestida de consuelo. También notó que la llamada de Valera de anoche había terminado en ese mismo tono, promesas suaves que escondían la fuerza de alguien con poder para mover piezas. ¿Quién ha pedido la revisión?, insistió Alea, intentando que su voz no sonara a desafío, sino a necesidad de saber. Tamara la miró con la misma expresión que se guarda para las enfermedades raras, una mezcla de desdén y cansancio activo. La administración no es asunto suyo, dijo y señaló la puerta con la barbilla. El tono contenía dos capas, una que cerraba acceso, otra que vigilaba posibles pasos en falso. Alea sintió que se le cerraba un circuito. No quería convertir aquello en una guerra de pasillos. Su energía tenía límites, y el hospital estaba lleno de prioridades urgentes. Pero no podía dejar pasar que el expediente de un joven desapareciera sin explicación. Desde la acuosa claridad de la mañana hasta la falta de respuesta, su mente comenzó a componer hipótesis. ¿Por qué la carpeta sí? ¿Por qué ahora? ¿Qué relación tenía esa foto en la habitación de un hotel con la desaparición del expediente? Y, sobre todo, ¿por qué Valera reaccionaba con tanta violencia cuando ella solo preguntaba? Al final de la mañana, cuando el hospital bullía entre cajas de guantes y voces que recordaban el ritmo de la ciudad, Alea fue a ver a Zoya. Zoya era enfermera, confidante, y una voz que rara vez fallaba en lealtad. Tomaron un café en una pequeña sala de descanso que siempre olía a marcadores y pan de hospital. Zoya la miró como quien mira a un amigo con una pequeña herida. ¿Estás segura de que era Kirill?, preguntó Zoya. ¿No puede ser un parecido a Aleftina? No, afirmó Alea con seguridad que no esperaba. Era él, y el reflejo no estaba en esa habitación en las fotos que yo recuerdo. Alguien ha manipulado algo. Zoya entrelazó los dedos. Hay no sé cuántas manos que mueven expedientes por la administración. Puede que hayan ido a revisar, a archivar, a lo que sea. No tiene por qué ser malo. Pero entiendo lo que dices. Lo siento si me equivoco, pero esto huele a algo más grande. Esa misma tarde, el teléfono de Alea vibró con un número desconocido. Contestó sin pensar. Del otro lado, la voz era masculina, mediana, con la precisión de quien mide las palabras antes de soltarlas. Aleftina Nikolayevna, dijo. Soy Maxim. Me mandó su marido. Dice que tiene una inquietud con su perro y me pidió que le echara un vistazo al collar. ¿Está en casa? Aleftina frunció el ceño. No esperaba ayuda técnica. No conocía a Maxim, el exingeniero médico que había dejado el hospital hacía años, pero Max era un nombre que circulaba en recuerdos. Uno de esos técnicos que entenderían de dispositivos y rastreadores. Había oído que había salido de la institución por motivos propios. No era un empleado oficial, pero algunos recurrían a su ayuda cuando los engranajes de la tecnología hospitalaria chirriaban. ¿Tu marido te mandó mi número?, preguntó ella conteniendo la sorpresa. Sí. Dijo que el perro había tenido una reacción. No parece grave, pero si quiere, paso y miro el collar. Aleftina miró el reloj. La jornada había sido larga. Podía decir que no. Podía decir que lo vería otro día, que el misterio podía esperar. Pero la imagen de la habitación y el aullido de Baikal no la habían dejado en paz. Pasa, dijo. En media hora estoy en casa. Max llegó puntual, con una bolsa de herramientas que olía a metal y a aceite, y una calma práctica que a ella le resultó extrañamente reconfortante. Era más bajo de lo que su voz le había hecho imaginar. Tenía ojos inquietos, y una barba que no terminaba de esconder la juventud en la comisura. Habló poco, observó mucho.
Se dejó guiar por la manera en que Alea llevó la conversación. Precisa, urgente, con una necesidad de orden que no era simplemente profesional, sino personal. Colocó el collar de Baikal sobre la mesa, como si examinara un objeto valioso. No habló de marcas ni de modelos. En su lugar, usó un lenguaje simple. Podría ser un rastreador. Si podemos descargar el historial, quizá veamos los últimos puntos. No explicó procesos técnicos, no tenía por qué. Pero sus manos de quien ha desarmado y vuelto a armar aparatos que salvan vidas, se movieron con seguridad. Lo que Max mostró no fue un plano detallado ni coordenadas exactas al centímetro. Fue un mapa que, con trazos claros, dibujó una ruta que terminaba en una zona donde se acumulaban señalizaciones de una propiedad rural, una dacha con caseta y un terreno rodeado de árboles. Una marca repetida en el mapa coincidía con un lugar que, por el nombre, resultó familiar. La dacha de Galina Petrovna, la suegra de Valera. Alea sintió que algo se le aflojaba en el pecho. La casualidad empezaba a perder su poder de consuelo. ¿Crees que el collar estuvo allí?, preguntó ella, mirándolo con el filo de la esperanza y del temor. No lo sé, dijo Max con la misma frialdad metódica. El historial muestra señales recurrentes. No puedo afirmar que fuera exactamente dentro de una casa, pero el patrón es claro. Hay visitas repetidas en las que el rastreador se detiene durante horas. Esa noche, cuando se reunieron con una excusa menos técnica y más humana. Necesito que veas la foto. Max vio en la pantalla el reflejo que había desatado todo. Sus ojos se abrieron de una forma que Aleftina percibió como sincera intranquilidad. Eso es Kirill, dijo. No añadió pronósticos, no dio certezas, solo dijo lo obvio, que ahí estaba. Aleftina recordó entonces a Galina Petrovna, una mujer de mirada clínica y manos que habían cuidado a un hijo enfermo. Galina, la suegra, no era una matriarca opulenta, era una mujer trabajadora, curtida, que había confiado en su yerno hasta que la duda se metió entre los pliegues de la confianza. Sabía que Galina tenía un terreno, una dacha en las afueras, una reliquia familiar con ventanas que miraban a un huerto. No lo imaginaba ahora como una escena para secuestros, más bien como un lugar acogedor. Pero las marcas del rastreador no preguntaban por el carácter del sitio, solo por la presencia. ¿Crees que Valera podría estar implicado?, preguntó ella, sin querer admitir cuánto peso ponía esa posibilidad sobre su pecho. Max no respondió de inmediato. Miró a Baikal, que observaba todo con la compostura de quien sabe más de lo que revela. Podría, finalmente dijo. No es la única explicación. Las rutas podrían pertenecer a alguien más que lo haya llevado allí sin que el collar se haya registrado. O alguien podría haber puesto el collar en otro lado. Pero lo que sí hay es un patrón que no encaja con la idea de que el chico murió y ya está. Alguien se está moviendo con aquello, y si su rastro aparece en la casa de la suegra de su marido, hay que preguntar. La manera en que Max dijo, hay que preguntar, no fue un mandato de película. Fue un recordatorio de que existían pasos y límites. Max, siendo técnico, no estaba diciendo malo o bueno, con sesgo. Describía una red de hechos que pedían ser seguidos, y seguir hechos, en el lenguaje de un hospital y de una sociedad, implicaba miedo, coraje, y con cierta frecuencia, el riesgo de ser empujada hacia listas de personas molestas o sospechosas. Al salir de la casa, Alea respiró el aire húmedo de la noche, como quien toma una decisión que no solo le pertenece. Baikal vino a su lado y apoyó el hocico en su mano. No era una consulta, era una alianza. Esa noche, nadie durmió muy bien. A la mañana siguiente, la llamada que recibió la sacudió en otra dirección. Valera, en un tono que pretendía domar, habló con una mezcla de paternalismo y amenaza fina. «Cuida lo que haces», le dijo.
Si continúas con ese asunto, vas a perjudicar a personas que no tienen nada que ver contigo. Hasta los actos de buena fe requieren cálculo. No quieras convertirte en una heroína improvisada. Aleftina contestó sin alzar la voz. No estoy improvisando, solo quiero respuestas. Él silenció la línea con una respiración profunda y luego soltó, como si no dejara margen a la discusión. Lo que te pido, por favor, es que pienses en Baikal. No me obligues a tomar medidas para proteger a la familia. Bórrala, Aleftina. Por tu bien. La amenaza velada de quien maneja efectivo y contactos es una tela que aprieta desde dentro. Aleftina colgó y sintió, por primera vez en años, que su mundo familiar tenía grietas llenas de intenciones. No quería creer que su marido, el hombre con quien había compartido enfermedad y descanso, pudiera estar en el centro de algo tan sucio. Pero la foto y el rechazo a hablar de Valera habían producido una simetría inquietante. Más preguntas que respuestas, y un perro que aullaba por lo que veía. Hubo un momento, entre el impulso de llamar a la policía y la contención profesional que le pedía pruebas concretas, en el que Aleftina sucumbió al simple instinto. Buscar testigos. Llamó a Galina. La conversación fue corta, con la calidez cruel de quien no sospecha. Galina habló de visitas de Valera, de arreglos en el terreno, de cajas de herramientas nuevas que no le cuadraban con la edad. No dijo nada de Kirill, pero cuando Alea mencionó la dirección de la dacha, Galina se quedó callada por más de lo normal. Mi corazón, dijo. Kirill era como un nieto para mí. Si me dices que lo viste, iré. Yo puedo ayudar. No era la respuesta que Aleftina esperaba. No era un clamor de acusación, sino una oferta de auxilio que contenía más tierra que brillo. En la voz de Galina había resignación, pero también determinación. Fue suficiente para encender una chispa donde la prudencia había intentado apagarla. Afrontar la posibilidad de que una red hubiera tomado una vida que se suponía terminada requería alianzas. Max se ofreció a comprobar con más calma el historial del rastreador y a ver si había alguna huella digital de transferencia de propiedad del collar, si es que por accidente o por malicia alguien lo transmitió. Alea pidió discreción. No quería que la clínica se llenara de rumores que pudieran despedazar reputaciones sin pruebas. Los días siguientes se convirtieron en un tejido de espera y pequeñas certezas. Max volvió con un informe no técnico que, sin dramatismos, dibujaba una ruta sospechosa. Varias paradas en la zona de la dacha, entradas tardías y salidas a horas que nada tenían de rutinarias. Alea recorrió esos datos una y otra vez, sintiendo cómo el borde de su vida se iba replegando hacia una verdad que aún no podía exponer. Y en medio de la espera, Baikal seguía sin dejar de mirar el teléfono. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Kirill, agitaba el cuerpo como si quisiera sacar las palabras de su pelaje. Aleftina comenzó a pensar en el perro no solo como un animal que había rescatado, sino como una especie de sensor que marcaba con su instinto lo que los papeles y las sonrisas no querían reconocer. Una noche, sin avisar a nadie, Alea se acercó a la dacha. Había una mezcla de razones: comprobar en persona, ver cómo era el terreno, encontrar algún indicio visible que corroborase el rastro del GPS. Aparcó lejos, en una curva donde los árboles alineaban su sombra como dedos. El aire olía a hojarasca y gasolina. Caminó con pasos medidos, recordando las tales recomendaciones sobre evitar intromisiones. No quería romper leyes, quería observar. De la casa solo llegó el resplandor de una ventana. Alrededor, rastros de vida cotidiana. Una hamaca desgastada, pilas de leña y la sensación de que alguien había estado removiendo cosas con prisa. No había sirenas, ni carteles de propiedad. Solo signos de una presencia que no correspondía a la calma declarada.
afrontar la realidad de que quizá todo lo que había pensado seguro, su matrimonio, su trabajo, su escala de valores, podía estar embebido en algo corrupto, fue un proceso lento. No era un salto al vacío, sino el descubrimiento paulatino de cómo una mentira se infiltra en las costuras de una vida. Y en ese proceso, la foto que Valera había enviado aquella noche ocupaba un lugar central. Era un botón que, al presionarlo, deshacía las puntadas con que habían cosido la verdad. Cuando regresó a casa, la noche ya era otra. Baikal la recibió con un aullido breve, de los que piden compañía. Ella se dejó caer en el sofá, y la pantalla del teléfono, por alguna exactitud cruel, mostró un mensaje nuevo de Valera. No vayas a hacerlo peor. Piensa en quienes te rodean. El mensaje no decía más, pero en su escueta amenaza había números que podían pagar silencios y puertas que podían cerrarse. Aleftina llegó a la misma conclusión que muchas personas antes que ella. La búsqueda de la verdad no era un gesto noble que se hacía a ciegas. Tenía un precio y una cuenta a la que dejaría de llegar. En los días que siguieron, la tensión creció en capas. Alea y Max revisaron con más calma el historial que el collar había dejado en la nube, sin entrar en tecnicismos, sin explicar cómo se accedía, y en conjunto trazaron un patrón. La ruta mostraba paradas repetidas en los días posteriores a la muerte oficial de Kirill, pausas largas en la propiedad de Galina, y un movimiento final que terminaba en un punto sin nombre en el mapa, como si alguien hubiera querido borrar el destino definitivo. Todo ello desembocó en una decisión que, en silencio, se fue formando en la mente de Aleftina. Hablar con Galina directamente, con pruebas en la mano, y tratar de entender de primera fuente lo que había pasado. No quería actuar sola. Había demasiado en juego. Pero la inercia del miedo y la certeza del deber la empujaron a verificar lo que su perro había advertido en la penumbra. Cuando al fin se sentó frente a la mujer mayor, con las manos hechas a labores y la mirada de quien ha amado sin caer en la ingenuidad, Alea sintió que las palabras valían más que las acusaciones. Galina habló en fragmentos que eran memoria y dolor. Kirill no era hijo suyo por la sangre, pero sí por el cariño. Había pasado inviernos en su cocina, había roto platos y prometido futuros de los que nadie recordaba el trazo. La mujer dejó caer una frase que a nadie había dicho todavía en voz alta. Hubo gente que vino a hablar con nosotros. Dijeron que todo sería más fácil. Dijeron que tendríamos seguridad si confiábamos. Sus manos temblaron. Aleftina, sosteniéndolas, supo que aquello era la cuerda que unía la foto, el aullido y el expediente desaparecido. No era solo una maniobra para apropiarse de bienes. Era una maquinaria que movía personas en ruta hacia un objetivo que ponderaba certezas y desechaba preguntas. No pudo, en ese primer encuentro, comprobar más que la cadena de emociones. Pero por primera vez, empezó a vislumbrar la forma humana de la trama. Caras que sonreían en cenas y manos que rellenaban papeles. Al salir de la casa de Galina, con la promesa de volver, y con la sensación de estar sosteniendo un hilo que otros preferían cortar, Alea se sintió menos sola. Max iba a pasar por la noche con un plan menos peligroso que la improvisación. Reunir pruebas, grabar testimonios y buscar asesoramiento legal. No para hacer justicia por mano propia, sino para construir una demanda que los metiera a ellos y a la policía en la historia. Existía, por primera vez, una vía que no dependía solo de la furia o del instinto animal. Aquel mismo día, en la sala donde las historias se escriben y se olvidan, alguien abrió una botella de vino que no tenía por qué abrirse. Valera no supo. También a él le llegaban noticias en formas que él quería controlar. No era solo comodidades y viajes, había cuentas pendientes y gestos que pretendían disimular. En su teléfono la foto que había enviado se quedó en el pasado, pero las consecuencias se extendían como un mapa que nadie quería leer.
La primera vez que la palabra red apareció en las conversaciones, no fue en voz alta. Fue un silencio compartido en la cocina de la casa de Alea. El sonido era el café que se enfriaba, y de fondo, Baikal, que parecía comprender que algo importante había cambiado. La noche anterior, cuando el perro aulló, nadie imaginó que aquello fuera el primer paso de una investigación que movería las piezas de su vida como en un tablero. Pero las piezas ya estaban en movimiento. Antes de que la historia se pudiera cerrar en una forma u otra, en ese punto de noche y de decisiones, alguien tocó la puerta. No era la policía, era una carta. Dentro, una nota breve con letra apretada y sin firma. No mire más, borre todo, por su seguridad. Aleftina posó la nota sobre la mesa, la manoseó con lentitud, y luego la rompió en pequeños trozos que dejó caer en la papelera, como si enterrara un recuerdo. No iba a borrar nada, no esa vez, y cuando se apoyó en la silla, miró a Baikal, y entendió que su lealtad no necesitaría prueba mayor que su decisión de seguir buscando. Si esta historia te está enganchando y quieres seguirla, suscríbete y activa las notificaciones. Hay más por venir. A falta de pruebas concluyentes, la estrategia se fue puliendo con paciencia. Max convocó a un viejo amigo que trabajaba en seguridad electrónica. No para explicar cómo desactivar nada, solo para confirmar la integridad del rastro. Y consultaron con prudencia los límites legales de lo que podían y debían hacer. No sería una redada nocturna improvisada, ni una venganza privada. Planeaban moverse con la misma rigurosidad que aplicaban a un músculo frágil en quirófano, con medidas, con equipo y sobre todo con testigos. Las noches se llenaron de vigilias discretas. Aleftina no solo revisaba documentos, repasaba sus recuerdos de Kirill, buscando incoherencias en las notas, en las firmas, en la ausencia de voces que antes había considerado fiables. Cada visita de Valera, cada gesto de Tamara y cada silencio de la administración comenzaron a parecerse en su patrón, una red de protección que ocultaba más que un error burocrático. En una de esas vigilias, cuando la luna marcaba un borde frío en el horizonte, Alea vio a Valera por la ventana de la dacha. No estaba solo. Iba acompañado de Inga, la enfermera que había sido vista demasiadas veces en fotos con gestos cómplices. Juntos cargaban bolsas que a simple vista podían ser de ropa. Aleftina comprendió, con una precisión helada, que no había marcha atrás. Las piezas humanas de aquella maquinaria estaban en su lugar y eran capaces de mover a un joven como Kirill, como si fuera un peón en una partida ajena. Se acercó con Max en una distancia prudente, observó la entrada, el movimiento de manos, los destellos de una luz que encendían y apagaban. No entró. No aún. Estaba claro que necesitaban más que fotos borrosas y testimonios cargados de miedo. Necesitaban un plan que no fuera una improvisación. Y mientras los dos volvían por el camino embarrado hacia el coche, Baikal a su lado olfateando la tierra con la calma de quien sabe dónde están las huellas, Alea sintió que la noche había cambiado su curso. Lo que había empezado como algo doméstico, una foto enviada por un marido, se convertía en la bisagra de una investigación que, si todo salía mal, podía destruir no solo la carrera de uno, sino vidas. En el interior de la casa, la foto seguía guardada en la memoria del móvil como un archivo de incendios lentos. Una prueba mínima, una puerta abierta. No se había revelado todo, pero la certeza había comenzado a consolidarse. Kirill no era el fantasma que habían archivado. Estaba allí, o había estado, y alguien lo había querido lejos de los papeles y los ojos. Y el perro, con un aullido que nadie supo medir, lo había dicho primero. La decisión de no callar encendió una cadena de movimientos que nadie, ni siquiera Alea, pudo prever por completo. No fue un plan heroico de cine, sino una suma de pasos medidos, conversaciones en voz baja,
y la paciencia obstinada de quien sabe que la verdad se persigue con constancia y no con golpes. Max se convirtió en el nodo técnico, Zoya en el sostén emocional y sanitario cuando hacía falta, Galina en la memoria viva que recordaba voces y visitas, y Pavel, el notario, en la puerta por la que empezaron a entrar los documentos que no encajaban. Pavel no apareció de casualidad. Alea fue a verlo tras hablar con Galina, con un pretexto profesional. Necesitaba aclarar un trámite administrativo en nombre de la clínica. El notario la recibió en una oficina donde las persianas se cerraban como párpados cansados. Tenía la elegancia de quien lleva años manejando papeles ajenos y la voz de quien conoce los silencios de las herencias. La legislación obliga a certificar todo, dijo Pavel sin rodeos. Pero que alguien pida que un expediente clínico sea revisado y luego lo retire del archivo sin registro notarial ya es como poco inusual. Alea expuso la foto, el rastro del GPS y la ausencia de la carpeta. No reveló todo. No tenía por qué. Pavel la miró con atención y, en un gesto que le pareció casi humano, le contó que los documentos de sucesión de Kirill habían sido presentados y tramitados con una sorprendente rapidez y que había un papel que no cuadra. Una solicitud de tutela y un supuesto testamento que se había registrado con una firma de puño y letra que necesitaba cotejo. «Si me trae una muestra», dijo Pavel, «puedo iniciar un cotejo, pero procedo bajo petición formal. No puedo, ni debo, ser un instrumento de vendetta. Mi obligación es la legalidad». Alea salió de la oficina con la sensación de que finalmente alguien escuchaba con trazos administrativos la misma música que ella llevaba tarareando. Pavel accedió a comprobar la rúbrica si conseguían una muestra de escritura de Kirill, y eso abrió la puerta a una sola cosa: pruebas que no fueran solo intuición. Mientras Max trazó un mapa de lo que consideraban como la zona de operaciones. La dacha de Galina, los trayectos registrados por el collar, las fechas en las que la actividad había aumentado. No dio instrucciones técnicas sobre cómo entrar en sistemas. Lo que hizo fue explicar en términos que Alea entendió el valor de lo que tenían. Coordenadas que situaban a alguien en un lugar cierto en un momento concreto. Esa precisión bastaba para interpelar a una institución, y con un notario dispuesto, para cuestionar firmas. Las noches de observación se convirtieron en conversaciones con miradas. ¿Cómo proceder? Implicar a la policía desde el primer momento, o como dijo Max, tener pruebas tan sólidas que las autoridades no pudieran devolvernos a la condición de denunciantes paranoicos y, peor, denunciados por calumnias. Decidieron recopilar, grabar testimonios, conservar el collar, solicitar al hospital la copia digital, no la física, de lo que allí constaba, todo con las cautelas requeridas. La primera grieta mayor vino de una enfermera que había firmado en su momento un documento para acelerar una transferencia. Inga, la misma que aparecía en las fotos con Valera. Fue Zoya quien consiguió el nombre de su casero, y mediante una conversación en un bar donde la intimidad compra seguridad, logró abrir una puerta. La Inga que encontraron no fue la imagen perfecta de la complicidad que se esparcía en los pasillos. Era una mujer cansada, con ojos que no dejaban de mirar la barra y manos que jugaban con un vaso como si fueran cuentas de un rosario roto. «No puedo decir que lo hice sola», murmuró mirada baja. «Me dijeron que era temporal, que iban a cuidar de él, pagaban mucho. Me prometieron trabajo para mi hijo. ¿Qué iba a hacer? Si dije que no, me despedían y no tengo colchón». Zoya, con más ternura que juicio, le ofreció un café y una manera de contar sin perder el rostro. Inga contó algo que nadie en la clínica había dicho. La presencia de un coche que llegaba a la dacha en horarios extraños, bolsas negras entrando en la caseta, y la sensación de que aquel lugar, más que un refugio, era una cámara de espera. No confesó explícitamente haber falsificado nada.
Habló de órdenes y dinero. No era una confesión judicial, pero sí una veta que permitió a Alea y a Max atar un poco más las cuerdas. Con la palabra de Inga en una grabación y el mapa del collar, Pavel aceptó hacer el cotejo de la firma que figuraba en el testamento. No era un procedimiento instantáneo, y la burocracia es una criatura de plazos y pruebas. Mientras esperaban, recogieron otra pieza. Una receta falsificada encontrada en la basura de la dacha. Era tosca, hecha a prisa, pero llevaba el sello del hospital. Max la fotografió, la guardó y la asoció a un patrón. Alguien dentro de la clínica usaba sellos y rutinas administrativas en beneficio propio. Cada hallazgo subía la tensión. Las llamadas de Valera se hicieron más opacas, sus advertencias más veladas. En una ocasión le dejó a Alea un mensaje derechamente intimidatorio. Había hablado con personas que podrían hacer que ciertas preguntas se perdieran, y aconsejaba precaución por el bien de la familia. Alea lo oyó sin responder. Después colgó el móvil con la sensación de que a su alrededor se cerraba un puerto y que el agua del miedo subía a pasos silenciosos. Un día, un reportero anónimo, la prensa era una bestia hambrienta, comenzó a seguir la pista del caso. No publicaron nada todavía, pero la simple presencia de alguien al acecho hizo que Tamara se mostrara más agresiva en los pasillos. Las miradas se cruzaban como cuchillos. Alea sentía que, por cada cierre de puerta, alguien estaba dispuesto a abrir otra vía para que aquello no fuera investigado. Habría sido más sencillo para ella ceder y borrar la foto. El precio de proteger la comodidad es la traición a la propia verdad. No lo hizo. La primera decisión trascendental fue buscar una orden de registro. No tenían por qué forzar nada ilegalmente. Aquella palabra era la clave. Si podían presentar pruebas suficientes para convencer a un fiscal de que allí había indicios de delito, la policía podía actuar con respaldo legal. Pavel logró, con cautela, contactar a un abogado que conocía esos trámites y lanzó una petición formal. No se trataba de una denuncia improvisada, se trataba de crear un expediente sólido. Mientras la maquinaria legal comenzaba a moverse, la dacha siguió siendo un lugar que respiraba tensiones. Alea volvió en varios momentos a controlar desde la distancia. Aprendió a reconocer la luz de la linterna que no correspondía a los dueños y a distinguir el olor a gasolina que alguien intentaba ocultar con sprays perfumados. No era precipitado pensar que el problema no solo era ocultación de documentos. Había indicios de que la vida de la persona que allí estaba recluido dependía de la discreción de quienes conspiraban. La noche del rescate no fue un impulso de valentía sin cálculo. Fue la suma de una orden de registro solicitada y de forma casi simultánea, una llamada de Galina. Había sentido un olor raro, como a algo quemado, y al acercarse a la caseta, había visto un resplandor en una ventana. Galina, que había pasado noches cuidando a Kirill como si fuera su nieto, no tenía el temple de antes. Había miedo en su voz, pero también la claridad de quienes han visto demasiadas malas decisiones y aún así saben actuar. Llamó a la policía y a los bomberos. En la llamada puso el nombre de Alea. Fue la chispa que permitió que la operación no dependiera únicamente de sus propias manos. Alea, Max y Zoya salieron en coche tras recibir la noticia. No fueron a asaltar nada. Fueron a llegar a tiempo. Tenían una orden de registro en trámite, y la presencia de los bomberos y de un par de coches de patrulla que iban de camino crearon la legalidad necesaria para que nadie pudiera acusarles de vigilantismo. El corazón le latía en la garganta a Alea como si cada latido fuese una ficha del tablero. Baikal, en la parte trasera del coche, olfateaba el aire con la compostura de quien sabe que su cometido era más que compañía. En la dacha, el humo ya se escapaba por una rendija. No era un incendio descontrolado, era una humareda que sugería un intento deliberado de quemar algo. Papeles, pruebas, huellas.
Allí estaban Valera y Inga, junto a otra figura cuya cara Alea reconoció con una mezcla de incredulidad y rabia. Tamara. La jefa que había mentido con una sonrisa, ahora sostenía un mechero, con la determinación de quien cree que el fuego borra las culpas. La escena explotó en adrenalina. No hubo balazos, ni golpes cinematográficos. Hubo decisiones. La policía llegó por un lado mientras los bomberos por otro. La presencia formal de las autoridades les permitió entrar sin que nadie pudiera alegar usurpación. Cuando abrieron la puerta del sótano, el aire era denso, fuerte, con un olor a combustible y a encerrado. Y allí, en una camilla improvisada, con la piel pálida y los ojos a medio cerrar, estaba Kirill. No parecía muerto. Parecía dormido y maltratado, sobre todo por la dejadez y por medicamentos que nadie explicaba bien. Zoya corrió a auxiliarlo con la calma profesional que la urgencia exige. Comprobó signos, llamó por radio, pidió el refuerzo de ambulancia. Max, alrededor, registró con la mirada los detalles técnicos que servirían después en la investigación. Recipientes vacíos, rastros de combustibles, papeles arrugados a un lado. Baikal fue el primero en acercarse y con un impulso que fue puro instinto, lamió la cara de Kirill. El joven reaccionó con un movimiento leve. No era una recuperación completa, pero su mirada encontró la de Alea como si buscara una ancla en medio del humo. Valera intentó escapar. Fue un movimiento de animal acorralado. Empujó a un policía, agarró una linterna y por un instante pareció que se iba a perder entre los árboles. No lo hizo. La rapidez y la previsión de la patrulla que llegó junto al fuego lo retuvo. Inga, en su intento de explicar, balbuceaba. Tamara, con el mechero en una mano, parecía pensar en su jubilación y en la pérdida de aquello que había pensado que era suyo: control y seguridad. El rescate no fue limpio. Hubo gritos, hubo lágrimas de Galina que tampoco se contuvieron, y hubo la presencia de Baikal como un puente entre el peligro y la calma. Cuando los bomberos sacaron a Kirill del sótano y lo colocaron en una camilla adecuada, Zoya fue la que no dejó a nadie hablar. Pidió que nadie se acercara sin los guantes adecuados, que las declaraciones se hicieran formalmente y que nadie tocara los documentos. Fue ella quien, con la voz firme, impuso que la cadena de custodia comenzara desde ese mismo momento. Los policías, mirándola con respeto, siguieron sus indicaciones. En aquel rescate, las cámaras que algunos vecinos habían activado casualmente por la presencia de los bomberos aportaron imágenes que nadie podía negar. Valera entrando en la dacha con bolsas, Tamara que llega en un coche con siglas institucionales y luego sale con manos vacías, y la presencia de Inga en la puerta. La grabación de Inga en el bar, la del notario, las coordenadas del collar y las recetas encontradas conformaron un paquete que la fiscalía no pudo ignorar. Las detenciones fueron administrativas al principio, retención para investigación, preguntas sobre responsabilidades. No hubo sentencia en el acto. La justicia no funciona con la velocidad que la urgencia reclama, pero funciona con madera y cemento de pruebas. Ese día, cuando Alea vio a Valera esposado y la figura que lo representaba, en una sombra que antes le había parecido hombre, se disolvía en una fila de agentes, sintió algo que no era alegría sin más. Era el peso de una elección que por fin parecía tener consecuencias concretas. Los meses posteriores fueron un pulso entre el desgaste personal y la reconstrucción. Kirill ingresó en el hospital, pero ya no por una sospecha que se archivaba con prisas. Lo hicieron por rehabilitación, por control y por lograr que su vida tuviera el debido soporte. Zoya se convirtió en su enfermera principal y sus manos fueron el hilo con el que la rehabilitación comenzó a tejer un poco de normalidad. Las audiencias fueron largas. El juicio se convirtió, en cierta medida, en un espejo. Todo lo que había estado oculto salió a la luz con la meticulosidad que los procedimientos legales exigen.
Pavel testificó sobre las irregularidades en las escrituras. Max explicó en términos sencillos el rastro del collar y cómo las paradas de GPS concordaban con los movimientos descritos por testigos. Zoya habló con la franqueza de quien no se deja atropellar por la retórica. Describió el estado de Kirill sin sensacionalismo, con la firmeza de quien había visto lo peor y había decidido no callarlo. Tamara intentó defenderse alegando ignorancia. Dijo que la revisión era un procedimiento administrativo y que ella había firmado documentos sin sospechar. Inga pidió clemencia y explicó los pagos que recibió. Valera, con una defensa bien armada por un abogado que no había sido barato, intentó presentar todo como un acuerdo de tutela pensado para lo mejor de Kirill, una maniobra que, según él, buscaba estabilidad y mejor cuidado. La fiscalía desmontó esas afirmaciones con evidencias, llamadas, transferencias bancarias en horarios extraños y la receta que no correspondía a tratamientos periódicos. La prensa hizo su trabajo imperfecto. Convirtió en noticia lo que en muchos lugares se habría cerrado en silencio. La exposición mediática fue dolorosa para Galina y para Alea, que vieron imágenes de su vida privada reproducidas una y otra vez. Pero también fue un motor para que se tomaran medidas contra la clínica, inspecciones, revisiones internas y la obligación de la administración de rendir cuentas por prácticas que permitían el abuso. Al final del juicio, la sentencia fue una mezcla de sanciones y restituciones. Valera recibió una condena por conspiración para usurpación, intento de homicidio por la puesta en riesgo con el fuego y falsificación documental. Inga y Tamara fueron sancionadas y, según el grado de su colaboración, vieron reducidas sus penas. La cárcel no es una solución universal, pero en ese caso fue la consecuencia esperada. Alguien debía responder por haber intentado borrar una vida con fuego y papeles. Kirill recibió la restitución de sus bienes y la anulación de cualquier documento que pretendiera usurpar su identidad. Pavel se aseguró de que la firma constara como falsificada en el expediente correspondiente y las copias del cotejo archivadas. La clínica sufrió multas y la necesidad de renovar sus protocolos. No todo fue perfecto. Hubo apellidos que quedaron manchados y reputaciones que costaron caro. Pero la sensación general fue de que algo roto había sido reparado, aunque con cicatrices. La comunidad, que primero había mirado con escepticismo las sospechas de Alea, terminó abrazando la verdad a su manera, con apuestas públicas a la transparencia y con un reconocimiento no tan grandilocuente como una estatua, pero sí tan íntimo como un agradecimiento en la puerta de la casa de Galina. Las flores que la gente dejaba junto a la valla parecían decir que el dolor puede transformarse en cuidado cuando se le da tiempo. Para Alea, la victoria no fue una celebración sin matices, fue la constatación de que había actuado en concordancia con sus valores. Perder a alguien como Valera en su vida fue llevarse consigo también la pérdida de la imagen que había tenido de su matrimonio. Había duelo, pero también alivio. La claridad llegó con la distancia. Las noches volvieron a tener sueño, pero las decisiones dejaron huellas. Cuando en una conversación franca con Zoya, Alea dijo que a veces se sentía culpable por no haber visto antes las grietas, su amiga respondió con algo que no se le olvida. Nadie ve todo a la vez. Tú escuchaste al perro. Eso ya te convierte en algo parecido a un faro. El tiempo hizo su trabajo más concreto en la forma de gestos pequeños. Kirill, con terapia, con cuidados y con la paciencia de una madre como Galina, empezó a recuperar peso, memoria y confianza. Las regresiones no desaparecieron. Algunos silencios se quedaron, pero hubo risas nuevas. Como cuando en la sala de rehabilitación Kirill intentó, con torpeza adorable, enseñarle a Baikal un truco que no sabía. El perro, que había sido su alarma en la oscuridad, ahora aceptaba las caricias con la paciencia de los grandes socios.
Meses después, en una ceremonia pequeña que la prensa respetó con discreción porque Galina lo pidió así, Baikal recibió un medallón. No era un trofeo para vanagloria, sino un reconocimiento simbólico de la lealtad que había salvado una vida. El medallón llevaba grabadas 2 palabras sencillas: fidelidad y coraje. Baikal, que no entendía las letras pero sí las caricias, se dejó poner la placa y luego volvió a su rutina. Dormir a los pies del sofá y olfatear las bolsitas de la cocina con la misma curiosidad que siempre. La reconstrucción social fue lenta en los detalles institucionales. Hubo llamados a transparencia en la clínica, reestructuración de responsabilidades y formación obligatoria para el manejo de documentos sensibles. Las autoridades revisaron protocolos y eliminaron ciertas prácticas que habían permitido la manipulación. No fue una limpieza total. Los cambios siempre dejan restos, pero hubo un antes y un después que la comunidad supo leer como una obligación de cuidado. Para Alea, la vida privada encontró un nuevo sentido. Con la distancia que el sufrimiento afina, descubrió en su vientre una sorpresa que la dejó a la vez atónita y serena. Estaba embarazada. La noticia, que en otro tiempo habría sido celebrada en privado sin mayor reflexión, ahora llegó cargada de sentido. La posibilidad de una nueva vida en un contexto que ella había ayudado a hacer más justo. No fue una explosión de alegría sin sombras. Fue una sonrisa con memoria. Lo contó primero a Zoya y a Galina, con llantos y risas que se entrelazaron. En la casa Baikal la miró con esa mezcla de curiosidad y lealtad que siempre le había mostrado. Parecía comprender, como si intuición y afecto fuesen la misma lengua. Kirill, por su parte, inició una reinserción paulatina. Volvió a la escuela cuando su médico lo permitió, retomó hobby y costumbres, y con el tiempo empezó a hablar de futuro sin que la voz se rompiera. Había noches en las que la culpa asomaba en su mirada, pero también había noches en las que reía como cualquier persona que ha decidido no dejarse atrapar por el pasado. El joven, con ojos claros que antes parecían apagados, encontró en la lectura y en el dibujo un refugio y una manera de reconstruir fragmentos de historia robada. El cierre simbólico vino en un acto sencillo. Una pequeña audiencia pública en la que la comunidad se reunió para escuchar el final de la historia. No fue una celebración mesiánica, sino un intercambio. Testimonios, aplausos contenidos y palabras de afecto para quienes habían trabajado para que la verdad saliera a la luz. Alea habló poco, dejó que otras palabras hilvanaran lo que el terreno necesitaba. Habló de lealtad, de ética y de la importancia de escuchar a los demás, incluso cuando los datos parecen imposibles. Cuando terminó, la gente la abrazó como a alguien que había devuelto un trozo del mundo. La vida siguió, con sus rutinas y sus sorpresas. Max volvió a sus arreglos discretos en aparatos que nadie miraba pero que todos necesitaban. Zoya continuó con su labor en la enfermería, ahora con menos miedos y más seguridad. Pavel volvió a su escritorio con la certeza de que su oficio tenía, en ocasiones, una impronta moral. Galina volvió a su huerto con manos más firmes, aunque más cautelosas, y la casa que antes había sido motivo de intrigas, recuperó el tiempo de las siestas y las visitas de vecinos que traían pan. Un día, en el banco situado frente al hospital, Alea se sentó con una taza de té y dejó que el sol del mediodía le calentara los dedos. Sentía la vida nueva que crecía dentro y miró a Baikal que dormitaba a sus pies. En sus ojos no había solo cariño, había entendimiento. Recordó la imagen que había desencadenado todo. Una foto tomada en un hotel que parecía casual y que, en realidad, había sido una grieta por donde se coló la verdad. Pensó en Valera, en la destrucción que su ambición había causado, y supo que la justicia había existido como posibilidad concreta, dura y efectiva. No era venganza, era reparación.
Mientras acariciaba a Baikal, llegó un mensaje por su teléfono. Era de Kirill. Era una fotografía simple de una mano sosteniendo un lápiz, con un dibujo imperfecto de una casa y un perro fuera, con un medallón curioso. En el pie, una frase corta, escrita con trazos todavía vacilantes. Gracias por no borrar. Alea sonrió, la guardó, y contestó con un emoji sencillo que tenía el significado de compañía. No necesitaba más. La historia que había empezado con un aullido y una foto terminaba, en apariencia, en la normalidad de un día cualquiera. Pero la normalidad ya no era la misma. Ahora incluía la prueba de que la lealtad de un animal podía forzar que la verdad encontrara oídos y que una mujer decidida pudiera sostener una red de ayuda que evitó que la muerte definitiva se consumara. En la última escena, la cámara, si alguien la hubiera puesto, habría registrado a Alea mirando por la ventana del salón, la mano descansando sobre la barriga que iba creciendo, y, en el sofá, Baikal durmiendo con el medallón que brillaba a la luz del atardecer. Afuera, la ciudad continuaba su marcha con sirenas ocasionales y pasos cotidianos. Dentro, la vida respiraba con la tranquilidad que viene de saber que aun en un mundo donde muchos prefieren la comodidad del silencio, hay quienes escuchan primero a los animales y luego a la verdad. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que valore la justicia y la lealtad. Suscríbete para más relatos que cuentan cómo a veces, en la intersección entre el instinto y la razón, se salvan vidas.